poder dar un servicio, especialmente a aquellos más necesitados. Protégenos de todas las enfermedades contagiosas. Danos paz y alegría para seguir adelante. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ok. Ahí, Fran Luis, entonces continuemos con la formación. Muy bien, bueno, pues gracias por la oportunidad que se ofrece, gracias al Señor. Hoy hemos visto el diaconado permanente. La vez pasada, los dos temas, yo utilicé como documento de base el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a ver cómo ahora el Código de Derecho Canónico, habla del diaconado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo define el diaconado el Código de Derecho Canónico? De esta manera. ¿Ok? Dice, diácono, ministro, clérigo, que ha recibido el poder de anunciar el evangelio, de bautizar, de asistir al sacerdote en el altar, de llevar y distribuir la Sagrada Comunión, de dar testimonio de la caridad de la iglesia cerca de los pobres. La definición que tiene el Código de Derecho Canónico del diaconado. ¿Ok? Fíjense que ahí están también de una u otra manera bien establecidos los alcances del sacramento del orden en el ministerio del diácono. Vean que inmediatamente no habla en ningún momento de la celebración de los otros sacramentos. Solo habla de anunciar el evangelio. El único sacramento del que habla es del bautismo. ¿Ok? Del bautismo. Ha de recibido el poder de anunciar el evangelio, de bautizar. El único sacramento que habla el Código de Derecho Canónico es de bautizar. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, aunque él está en el matrimonio tiene como ministro ordinario a los contrayentes. Ellos son los que hacen el sacramento del matrimonio, sobre todo con el consentimiento. Por eso el único sacramento que es posibilidad para el diácono como ministro es el bautismo. ¿Ok? Entonces, según el Código de Derecho Canónico, hay dos tipos de diáconos. Aquí define muy bien cuáles son los tipos de diáconos. El primero dice, los transitorios o destinados al sacerdocio. Puede recibir el diaconado a los 23 años. ¿Ok? El transitorio puede recibir el diaconado a los 23 años, no menos. No menos, pueden ser más, pero no menos. Su formación exige que permanezcan al menos 3 años en una residencia específica. No se habla de seminario, ya el obispo lo determinará. Ahora, los permanentes, que es que tiene que ver con nosotros, aquí están unas cosas importantes. Pueden ser ordenados a los 25 años si no son casados. ¿Ok? Si no son casados. Si no son casados, entonces se le exige el celibato. ¿Ok? Ahora, si ya son casados, que es el caso nuestro, si ya lo están, si están casados, se ordenan a los 35 años. Los no casados están obligados a observar el celibato. Los casados no. ¿Ok? Los casados no. Entonces, nosotros no estamos obligados al celibato, pero deben presentar, atención, para ser ordenados los casados, debemos presentar previamente los certificados de matrimonio y del consentimiento de la esposa. Eso lo establece tácitamente el canon 1050, o sea, el 1050, parágrafo 3. Iremos a ese texto
Entonces, ahora, ¿ok? Vamos a ese texto ahora, al 10:50. Vamos a ver qué dice el 10:50. ¿Okay? En el parágrafo 3, vamos a ir al texto. Esto que yo estaba leyendo era el vocabulario del Código de Derecho Canónico. Entonces, el 10:50 en el parágrafo 3 dice lo siguiente. Dice: tratándose de la ordenación de diáconos, el certificado de bautismo, eso para los que son diáconos no casados, el certificado de bautismo y de confirmación, así como de que han recibido los ministerios a los que se refiere el canon 1035, que son los ministerios menores del lectorado y del acolitado. Asimismo, el certificado de que han hecho la declaración prescrita en el canon 1036. El canon 1036, ¿qué dice? El canon 1036 dice: para poder recibir las órdenes de diácono o de presbítero, el candidato debe entregar al obispo propio o al superior mayor competente una declaración redactada y firmada de su puño y letra, en la que haga constar que va a recibir el orden espontánea y libremente. O sea, que no ha recibido ninguna presión, ninguna coerción, y que se dedicará de modo perpetuo al ministerio eclesiástico, al mismo tiempo que solicita ser admitido al orden que aspira a recibir. Eso dice el 1035, el 6. El 1035 dice: antes de que alguien sea promovido al diaconado, tanto permanente como transitorio, se necesita que el candidato haya recibido y ejercido durante el tiempo conveniente los ministerios de lector y acolitado. Lectorado y acolitado. Lector y acólito. Entre el acolitado y el diaconado debe haber un intersticio por lo menos de 6 meses. Cuando hablamos de intersticio, es un espacio de tiempo entre una cosa y la otra. ¿Ok? Entonces, volvemos al listado de los textos. ¿Ok? Veamos. En el número 3, si enviuda, atención, esto es importante. El Código de Derecho Canónico dice: si llega a enviudar un diácono, no puede contraer segundas nupcias. ¿Ok? No puede contraer segundas nupcias. O abandona el ministerio o se queda soltero. Una de dos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los derechos? Atención, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones según el Código de Derecho Canónico de los diáconos? Vamos a lo de los permanentes. Recuérdense, estamos hablando de los diáconos en general, de los transitorios y de los permanentes. Voy a leer siempre lo de los permanentes, ¿ok? Dice: los diáconos casados que se deciden al ministerio eclesiástico con dedicación plena, o sea, que lo único que tú haces es tu diaconado, tienen derecho a una remuneración que le permite el mantenimiento de su familia, si es que no goza de una remuneración suficiente proveniente del ejercicio de su profesión civil. Por ejemplo, el caso mío, yo tengo mi trabajo, ¿ok? Yo tengo mi trabajo. Entonces, pues si la parroquia me quiere dar algo, yo no me niego, pero no exijo tampoco nada, ¿ok? Y así. Ahora, si usted es un diácono permanente y está al servicio de una parroquia y el único trabajo que usted hace de 8 a 5, de 8 a 9 de la noche es dedicarse a la parroquia, entonces usted tiene que negociar eso con su párroco, si es que necesita vivir de eso, o sea, porque también hay que entender, y si es que la parroquia puede, porque son también cosas que hay que ver. Dice: los diáconos permanentes no están obligados a llevar hábito eclesiástico. No están obligados a llevar hábito eclesiástico. Pudiera llevarse, pero no están obligados.
ni están sujetos a las prohibiciones de cargos públicos que conlleva una prohibición del ejercicio civil. Eso es importante. ¿Ok? Fíjense cómo nosotros como diáconos permanentes o casados, en el Código de Derecho Canónico tenemos una cierta posibilidad de algunas cosas que el transitorio, que el presbítero no puede. Por ejemplo, un diácono transitorio no puede pertenecer a un partido político, o sea, no puede hacer política partidaria, ¿ok? Porque ya el mismo término de partido significa que es un grupo del pueblo y que hay otro partido que es otra parte del pueblo. Por eso, como el presbítero, el diácono transitorio se supone que va al presbiterado. Como el presbítero es el párroco de todo el pueblo, la iglesia le dice, usted no puede pertenecer activamente en un partido político. O sea, yo puedo tener, ¿verdad?, sentimiento hacia un partido u otro. Lo que no se puede es ser abiertamente de un partido y hacer vida partidaria, porque eso significa que los del otro partido no necesariamente te van a ver de una manera correcta. Ok. Entonces, lo que dice el número es que los diáconos permanentes no están sujetos a la prohibición de asumir cargos públicos que conllevan una participación en el ejercicio del poder civil. O sea, usted puede ser un ministro, usted puede ser un vicepresidente, usted puede ser presidente de la República. Ahora, el diácono transitorio no puede. ¿Por qué? Porque eso choca con su obligación principal, que es el ejercicio de su ministerio. Es un ministerio total, una entrega total. Entonces, eso choca. Para tú ejercer un cargo público como sacerdote, tiene que tener la autorización de tu obispo. Los diáconos permanentes no. Ok. Los diáconos permanentes pueden desempeñar oficios seculares que tienen la obligación de un rendimiento de cuentas o de salir fiador o firmar letras de cambio. Ojo, eso lo establece el canon 285, parágrafo 4. Voy a leer el 285, parágrafo 4. ¿Ok? 285, parágrafo 4 dice: sin licencia de su ordinario, sin la autorización del obispo, no han de aceptar la administración de bienes pertenecientes a los laicos u oficios seculares que lleven consigo la obligación de rendir cuenta. Se les prohíbe salir fiadores incluso con sus propios bienes, sin haber consultado al ordinario propio, y han de abstenerse de firmar documentos en los que se asuma la obligación de pagar una cantidad de dinero sin concretar las causas. Eso es lo que manda el 286, el 285, parágrafo 4, le manda eso a los diáconos transitorios y a los sacerdotes. Ahora, lo que dice es que para los diáconos permanentes no estamos sujetos a esas prohibiciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo puedo ser fiador solidario de alguien que esté cogiendo un préstamo, pero, ojo, si usted es fiador solidario, si esa persona falla en el préstamo, usted tiene que pagarlo. Ok, por eso el sacerdote no puede hacer ese compromiso porque él no tiene un trabajo, él no tiene unos ingresos, los ingresos de él son de la parroquia. O sea, esa es la parroquia lo que tú estás poniendo en juego, y por eso se lo prohíben a ellos. Ni están sujetos a ejercer actividad especuladora o comercial. O sea, yo puedo iniciar una empresa como diácono permanente. ¿Ok? O a participar activamente en partidos políticos o en la dirección de asociaciones sindicales. A los sacerdotes se les prohíbe eso, a nosotros no. Al diácono permanente dice o de participar, o sea que ellos no estamos sujetos según el Código de Derecho Canónico a esa obligación. En los diáconos destinados al presbiterado nace un derecho a recibirlo. Ojo,
Ojo, esto es interesante. Eso es interesante. ¿Ok? Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. En los diáconos destinados al presbiterado nace el derecho a recibirlo. O sea, el diácono transitorio se ordena diácono para recibir el sacerdocio. En el diácono permanente nunca se hace con la intención de recibir el sacerdocio. Si tú enviudas, tú no puedes exigir, usted tiene que ordenarme el sacerdote dentro de 6 meses. No, porque usted no fue ordenado para recibir el sacerdocio. Ahora, si el obispo entiende que tú eres una persona con esas cualidades, él puede pedir esa autorización a Roma y entonces llevarte al presbiterado. Pero tú no fuiste ordenado para exigir por derecho el presbiterado. ¿Ok? Solamente por una causa canónica, es decir, establecida por el derecho, aunque sea solamente oculta, el obispo propio o el supervisor mayor compete puede impedir el acceso al presbiterado de ese diácono transitorio, salvo el recurso según norma el derecho. ¿Ok? Por ejemplo, el 1030. Por lo tanto, si el diácono rechaza su promovido al presbiterado, no puede ser obligado a ello, ni se le puede impedir ejercer el orden ya recibido, a no ser que haya un impedimento canónico u otra grave causa. El 1030 sigue el siguiente, dice: además, el ministro de la palabra, el ministerio de la palabra, canon 756, y de la celebración del culto, a tenor de las disposiciones del derecho 835, un diácono puede ser encargado de una parroquia. ¿Ok? Encargado de una parroquia. Vamos a buscar esos dos cánones. ¿Ok? Vamos a buscar el canon 757 y vamos a buscar el 835. ¿Ok? Vamos a buscarlo. Un momentito. 835 y 737. ¿Ok? Vamos a ver. Dije que era el 757. Voy a buscar. Aquí está. Voy a proyectar ahora el 757. ¿Ok? Ya, ahí va. El 757, el canon 757 dice: es propio de los presbíteros, como cooperadores de los obispos, anunciar el evangelio de Dios. Esta obligación afecta principalmente respecto al pueblo que les ha sido confiado, a los párrocos y a aquellos otros a quienes se encomienda la cura de alma. También los diáconos corresponde servir en el ministerio de la palabra al pueblo de Dios, en comunión con el obispo y su presbítero. O sea, yo no soy administrador de la palabra de Dios. Yo estoy en un segundo plano en coordinación con el obispo y con el presbítero. El administrador propio de la palabra de Dios es el obispo, y el obispo delega en el presbítero en su administración parroquial, ¿ok? Como párroco. Eso es importante entenderlo. Luego veríamos el 835 en el parágrafo 3. 835. Vamos a buscar eso. 835. Aquí está. Luego dice el parágrafo 3. Ok, parágrafo 3. Voy a esperar que se cargue. Ok, ahí se cargó. Dice el parágrafo 3 del 835. Bueno, voy a leer el 835 completo. Ejercen en primer término la función de santificar los obispos, que al tener la plenitud del sacerdocio
son los principales dispensadores de los misterios de Dios, y en la iglesia a ellos encomendada los moderadores, promotores y custodios de toda la vida litúrgica. También la ejercen los presbíteros, quienes participando del sacerdocio de Cristo como ministros suyos se consagran a la celebración del culto divino y a la santificación del pueblo bajo la autoridad del obispo. En el parágrafo 3 dice: en la celebración del culto divino, los diáconos actúan según las disposiciones del derecho, según las disposiciones del derecho. Entonces hay que ver cuáles son esas disposiciones. Eso pudiera ser un segundo tema. A los demás fieles le corresponde también una parte propia de la función de santificar, participando activamente según su modo propio en las celebraciones litúrgicas y especialmente en la Eucaristía. En la misma función participan de modo peculiar los padres, impregnando el espíritu cristiano en la vida conyugal y procurando la educación cristiana de sus hijos. Luego, el otro número que íbamos a buscar era el 517. Tendríamos que buscar entonces el 517 para ver qué es lo que dice. ¿Ok? Busco ahora el 517. Vamos a ver si lo tengo aquí. 517. Aquí está. ¿Ok? Aquí está. Entonces, el 517 dice 17. El 517. Cuando así lo exijan las circunstancias, la cura pastoral de una o más parroquias a la vez pueden encomendarse solidariamente a varios sacerdotes, con tal de que uno de ellos sea el director de la cura pastoral que dirija la actividad conjunta y responda de ello ante el obispo. Y responda, atención, para que ustedes vean cómo funciona. Cuando así lo exijan las circunstancias, la cura pastoral de una o más parroquias a la vez puede encomendarse solidariamente a varios sacerdotes, ¿ok? Con tal de que uno sea quien responda al obispo. Y ese que va a responder al obispo, entonces coordina el trabajo de todos los otros. Usted puede tener 5 parroquias, usted como párroco. Y en cada parroquia usted puede tener un vicario, pero usted es responsable de esa parroquia. ¿Ok? Usted le responde al obispo por todo lo que está haciendo el otro sacerdote. Ahora, en el parágrafo 2, entramos nosotros. Dice: si por escasez de sacerdote el obispo diocesano considera que ha de encomendarse una participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a un diácono o a otra persona que no tiene el carácter sacerdotal, o a una comunidad, designará a un sacerdote que, dotado de las potestades propias del párroco, dirija la actividad pastoral. ¿Ok? Por eso a nosotros se nos nombran, por ejemplo, no párroco, sino administrador pastoral. Puede ser administrador. Eso es lo que dice ese 517, parágrafo 2. Puede incluso, fíjense la extensión, en la dificultad de una ausencia de un sacerdote. Eso, por ejemplo, nosotros en la República Dominicana muy difícilmente lo veamos, pero en la selva amazónica eso es lo normal. ¿Ok? Lo normal es que haya o un diácono o alguien que ya sea líder eclesial o una comunidad, y que haya un sacerdote que vaya y le celebre la Eucaristía, porque eso no lo puede hacer nunca el diácono, que confiese, porque eso no lo puede hacer nunca el diácono,
y que haga los sacramentos, pero al frente de la parroquia, en la vida diaria de la parroquia, en las decisiones de diríamos así, más ordinarias, está el diácono o incluso un laico o una comunidad. Eso es posible, ¿ok? Eso es posible. Entonces, el otro se llama encargado parroquial. Es el término que utiliza el Código de Derecho Canónico, ¿ok? Encargado parroquial o encargado de la parroquia, ¿ok? En términos generales es lo que habla el Código de Derecho Canónico. Aquí está el término que usa en el canon. Podemos buscar también, un momentito, encargado de parroquia. Vamos a buscar un encargado de parroquia dice, aquí está, encargado de parroquia, persona que sin haber recibido el presbiterado tiene a su cargo la administración de una parroquia. Pueden ser diáconos transitorios, diáconos permanentes, laicos, religiosos, etcétera, etcétera. Esta aplicación nos puede ayudar mucho porque va identificando. Si ustedes quieren, por ejemplo, saber qué significa en el Código de Derecho Canónico una palabra, pues me la dejan saber y con mucho gusto en esta aplicación pues se tiene esa posibilidad, ¿ok? Esa posibilidad. Fíjense que aquí se lo dan por orden alfabético. Todo lo que tú quieras saber, por ejemplo, en la M, maestro, maestro novicia, magisterio. En la, por cierto, clergy, no se debe decir cleriman, sino clergyman. Ahorita lo vi eso. Bueno, pero está bien. Yo, como le decía, tengo otro compromiso a las 10. Me gustaría saber si tienen alguna duda, porque eso sí, no me gustaría que se queden con duda. Pero esta parte de la formación he querido que sea cómo nos ve el Código de Derecho Canónico. Es una parte muy importante porque el Código de Derecho Canónico es la ley eclesiástica. La ley eclesiástica. Si ustedes quieren saber qué significa Código de Derecho Canónico, es la ley eclesiástica que todos nosotros tenemos que estar claros de que nosotros estamos dirigidos por esa ley. El Código de Derecho Canónico, traducción castellana de la fórmula latina Codex Ecclesiae Canonici. En cuanto al contenido, entendemos por derecho canónico el conjunto ordenado de principios y normas que expresando o concretando el derecho divino son propuestos por la autoridad eclesiástica para la tutela de los derechos de la Iglesia y de sus miembros en orden a la salvación de los hombres. A la salvación de los hombres. Por cierto, una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro, esto sí me gustaría proyectarlo, es cuáles son, qué busca, qué es lo que busca el clero, el clérigo. Ojo, esta parte. Clérigo, ¿qué significa clérigo? Fiel cristiano que además del bautismo ha recibido el sacramento del orden en cuanto a ministerio. Son clérigos los diáconos, presbíteros y los obispos. ¿Ok? ¿Cuáles son las obligaciones? Una de las cosas más interesantes que uno tiene que buscar es la primera obligación de un clérigo es la santidad. Y ahí hay que ver el canon 210 y 276. La primera obligación de un clérigo es su santidad. Su santidad.
buscar su santificación. Voy a leer el 210. El 210 dice, todos los fieles deben esforzarse según su propia condición. Estoy leyendo el 210, el 210. Dice, todos los fieles deben esforzarse según su propia condición por llevar una vida santa, así como por incrementar la iglesia y promover su continua santificación. O sea, por su condición. O sea, nosotros entramos aquí por nuestra condición de ordenados. Entonces, nosotros tenemos una obligación con la santidad en la función de ordenado. El número 276, voy a buscar el 276, dice lo siguiente, los 76 del Código de Derecho Canónico. Dice, el 276, mírenlo aquí, dice, los clérigos en su propia conducta están obligados a buscar la santidad por una razón peculiar, ya que consagrados a Dios por un nuevo título en la recesión del orden, son administradores de los misterios del Señor en servicio de su pueblo. Para alcanzar esta perfección, cumplan ante todo fiel e incansablemente las tareas del ministerio pastoral. Alimenten su vida espiritual en la doble mesa de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía, o sea, en la mesa de la palabra y en la mesa de la Eucaristía. Por eso se invita encarecidamente a los sacerdotes a que ofrezcan cada día el sacrificio eucarístico y a los diáconos a que participen diariamente en la misma oblación. 3. Los sacerdotes y los diáconos que deseen recibir el presbiterado, o sea, los diáconos transitorios, tienen obligación de celebrar los días de la liturgia de las horas según los libros litúrgicos propios aprobados, y los diáconos permanentes han de rezar aquella parte que determine la conferencia del episcopado. Los diáconos permanentes están igualmente obligados a asistir a los retiros espirituales según las prescripciones del derecho particular. Se aconseja que hagan todos los días oración mental, accedan frecuentemente al sacramento de la penitencia, o sea, la confesión, tengan una particular veneración a la Virgen Madre de Dios y practiquen otros medios de santificación, tanto comunes como particulares. La primera obligación de un clérigo es buscar la santidad. Por cierto, yo estoy ahora mismo en laudes, en el rezo de laudes, con un grupo de 35, a veces 40 personas. Hemos iniciado desde el lunes pasado todas unas catequesis sobre la santidad, ¿ok? Hoy mismo hubo una catequesis bastante interesante en ese sentido, la santidad. Todo cristiano tiene que buscar la santidad, tiene que esforzarse por ser santo. Es un mandato. Sean santos como mi Padre es santo. Sean perfectos como yo soy perfecto, nos decía Jesús. La santidad entonces es imperativa. Y evidentemente el clérigo, o sea, el obispo, el sacerdote y el diácono, están todavía más obligados. ¿Por qué? Porque usted administra las cosas santas. Y por eso duele tanto a toda la humanidad que un clérigo fracase. O sea, que un clérigo se vaya tras las cosas del mundo. Duele tanto y por eso causa tanto escándalo. Es que usted se supone que debe ser el primero que motive a los demás a la santidad. Y yo creo que se cumple más todavía aquello que decía Jesús: ay de aquellos que escandalicen a estos más pequeños. Más le vale que tomen una piedra de molino, se la pongan al cuello y se tiren al mar. O sea, es un llamado muy, muy urgente para nosotros los clérigos. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta por ahí, hermanos? Creo que
creo que es un tema que debiera de continuarse, ¿verdad? Son temas que están ahí. Yo digo, es mejor, como dijo Fran Luis, hacer cualquier duda con relación a lo que se ha tratado. Hay que preguntarla porque son temas que no son ni de discusión, son temas que están ahí, que son leyes canónicas. O sea que las leyes no se discuten, las leyes se cumplen, se interpretan. No que cada quien va a tener una interpretación, pero darle la verdadera interpretación según el espíritu de la ley, como dicen los abogados. Eso es importante. Eso que tú estás diciendo, Pedro, es muy importante. Usted se metió a esto y entonces eso que tú acabas de decir es sumamente importante. Esas son las leyes que te rigen. Usted debió pensarlo un poquito antes, porque ahora para que te dispensen una de esas leyes, tienes que tener la autorización nada más y nada menos que de Roma. Y eso no es tan fácil. Ah, que mira, que yo ahora quiero que me dispensen de la obligación de rezar, porque no me gusta rezar. Pues no, el diácono tiene que rezar. Es un mandato legal, o sea, más que legal porque es algo que tú lo necesitas, pero por si acaso de tu propio peculio no te sale, te lo manda la ley. Así es. Es bueno entender y es interesante entender el diaconado desde el derecho canónico, que lo que hacemos no son cosas que, ¿verdad? Que son cosas deliberadas, lo que le parece un sacerdote, no. Nosotros hacemos, servimos en cumplimiento de lo que dice el derecho canónico. Y también, este tema, sí, y Pedro, qué bueno tus intervenciones, porque también eso, incluso es bueno conocerlo porque puede que un sacerdote no esté claro con esto y dice, mire padre, yo no puedo, eso que usted me está pidiendo, el Código de Derecho Canónico no me lo permite. Pudiera ser, o sea, usted pudiera estar ante un sacerdote que o por una urgencia o lo que sea, te pide una cosa a ti que si tú tienes conocimiento de lo que te manda el Código de Derecho Canónico, padre, ahí yo no le puedo cumplir eso. Eso que tú acabas de decir es interesante. Y por eso es importante conocer lo que deberíamos ver para una próxima entrega, cuáles son los deberes y los derechos del clérigo, del diácono permanente en este caso. O sea, eso se puede ir traduciendo al diácono permanente. ¿Por qué? Porque el clero son obispos, sacerdotes y diáconos. ¿Cuáles son? Esa última parte que yo leí, ¿cuáles son los deberes y cuáles son las obligaciones o los derechos a lo que yo tengo? Bien, pues hagámoslo así para la próxima, deber y derecho del diácono permanente en nuestro ejercicio, claro, como diácono. Pues nada, Fran Luis, yo creo que hasta aquí, ya por tu otro compromiso, faltan 10 minutos. Vamos a concluir por esta noche y recuerden que el tercer... Vamos a ver si hay alguna duda todavía. Tengo unos bueno, cualquier... 4 o 5 minutos. Si hay alguien que tiene alguna duda, o algún comentario, no sé si. Claro. Gracias, Pedro. Muy atinadas las dos comentarios que tú has hecho. Bien, bueno, pues parece que no. Pues dale con el aviso entonces, Pedro. Nada, recuérdense que este sábado a las 8 de la noche hay un encuentro ahí, se ha querido organizar como del programa arquidiocesano del Colegio de Diáconos, un encuentro con las esposas. Monseñor Osorio va a tener un tema ahí, como han visto en las invitaciones, en un flyer ahí que mandamos, que tiene que ver la esposa del diácono permanente en el servicio de la iglesia. El propio, claro, Monseñor va a dar el tema. Así que lo esperamos. Ahí hagamos lo posible de conectarnos, ¿verdad? Para dejar las esposas, claro, que sean ellos a través de nuestros celulares, o si ella también. Mañana ya yo voy a enviar el link para que puedan conectarse. Y nada, hermano, démosle gracias al Señor por esta noche y continuamos el próximo tercer jueves de julio. El tercer jueves de julio a las 8 de la noche. Y vamos a quedarnos ahí, Fran Luis, con deberes y derechos del diácono permanente para la próxima formación. Perfecto. Pues, hermano,
Ok, pues vamos a concluir con una oración. Yo siempre pongo un diácono así. Vamos a pedirle a Ricardo, hermano Ricardo, haga usted la oración final, por favor, y concluimos. Impártanos la bendición. Prenda el micrófono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Dios, por este momento de crecimiento, de preparación que tú nos has brindado para nuestro crecimiento. Gracias por ponernos a nosotros oídos de escucha y por utilizar el cuerpo, las palabras de nuestro querido hermano Fran, y que tú has querido comunicar a través de él a cada uno de nosotros. Sigue fortaleciéndonos en los momentos que nosotros necesitamos fortaleza. Que cuando tengamos dudas, también se aumente en nosotros la fe. Que cuando estemos tristes, tú nos puedas consolar. Cuando nos equivoquemos, tú nos puedas guiar. Cuando te fallemos, te pedimos perdón. Cuando nos sintamos solos, queremos sentir tu abrazo. Cuando aclamemos a ti, escúchanos, Padre. Cuando estemos intranquilos, danos paz. Todo esto te lo pedimos nosotros en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Podemos quedarnos con la paz del Señor. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, Feliz gracias. noche y bendiciones. Un placer verlo. Gracias. Igualmente.